You shout it out, but I can't hear. Continuamos. Mariano Sí. García Pérez nos hace llegar la siguiente pregunta. Muchas veces, seleccionadores provinciales, autonómicos, etcétera, nos cuesta seleccionar sí, cómo y qué aspectos son más importantes con tan poco tiempo para preparar el campeonato. ¿Cómo repartes el tiempo o carga de trabajo entre aspectos defensivos, ofensivos, situaciones especiales, tan importantes también, ¿no?, que pueden decidir campeonato o últimas situaciones de último segundo dentro de la preparación de un campeonato? Si haces mucho trabajo del 5x0 e incluso metes ejercicios del 3x3, 1x1 en la preparación. Bueno, tanto a nivel defensivo y ofensivo, el trabajo del 3x3 y del 4x4 juego reducido está presente siempre. En selección tienes menos tiempo y tienes que ser muy específico lo que trabajes en juego reducido. Hay cosas que las trabajas tácticamente directamente ya, sin juego reducido, sin analítica, y hay algunas cosas concretas que tendremos que pararnos aquí a ver las preparaciones que he hecho y qué campeonato jugamos y contra quién, y en función de eso, porque siempre tenemos una base de juego, pero queremos sorprender cada año, ponemos alguna cosita nueva en defensa y alguna cosita nueva en ataque para el contra-scouting. Pero básicamente el 3x3 y el 4x4 siempre está presente en mi baloncesto, el juego reducido, la táctica individual, la lectura de juego. Entonces, en clubes tienes mucho margen de trabajo con esto, porque además el campeonato y todo se juega, los partidos decisivos se juegan 6 meses más tarde, con lo que tienes mucho. Aquí lo tienes más comprimido. Entonces, nosotros funcionamos, dicho a grosso modo, en esquema. Vamos en ataque y en defensa, ¿cómo vamos a jugar? ¿Y cuáles van a ser nuestra defensa tipo? ¿Vale? Nuestras dos formas de defender los bloqueos directos y nuestros sistemas principales de ataque, ¿vale? Por ejemplo, 2 largos, 2 medios y 2 cortos, ¿vale? Y nos centramos en trabajar esto. Algunas de las cosas de ataque, en algunos de los sistemas hacemos el 3x3 y el 4x4, en algunos, no en todos, porque además tenemos la ventaja de que muchos ya están muy trillados de varios años, entonces tenemos ya respuestas a todos los contra-scoutings que nos han hecho. Por ejemplo, en cabeza, cuando el mano a mano nos lo niegan mucho, pues la parte de la puerta atrás que siempre existe, cambiamos el balón entre pivots y juega el mano a mano en lo contrario. Que presiona mucho a los pivots para la recepción, bloquear entre pivots, y la que recibe, ahí ya no decidimos si el 4 o el 5, ahí el que reciba. Y ya hacemos el movimiento, ¿no? Te he dado un ejemplo rápido de contra-scouting. Luego, también, si tenemos ventaja física en el 3, triangulamos y posteamos, ¿no? Bueno, pero eso ya es lecturas, contra-scoutings que nos habían hecho y tal, ¿no? Entonces, claro, este movimiento ya no tienes que trabajarlo analíticamente para nada, entonces no pierdes el tiempo. Entonces, ¿qué vas a atacar? ¿Qué vas a defender? Principal. Y eso trabajarlo casi desde el primer día y a jugarlo y vas mejor. Al principio poco detalle y al final, cuando depende de lo que hayas avanzado, trabajas más detalle o menos, el tiempo que te dé. Alguna cosa de ataque y alguna cosa de defensa la trabajas en juego reducido, en 3x3, en 4x4. Luego nosotros dejamos para el final las situaciones especiales, tanto de ataque como de defensa, las dejamos para el final. Que incluso si alguna, sobre todo defensiva, porque lo de cambio en todo existe constantemente, que es una situación defensiva buena si la trabajas y das ciertas normas, sirve para todo. Nosotros tenemos, ahora daré una cosa que hacemos, un detalle. Preferimos las situaciones especiales de ataque para últimos segundos o para fondo, para banda, trabajarlas antes que las especiales de defensa. Al final, todo esto es al final, las especiales de defensa y de ataque. Si nos da tiempo las especiales de defensa, hacemos. Si no, enseñamos un poco virtual, un poco en walkthrough y un poco en vídeo, por si las necesitamos en, yo que sé, en cuartos de final contra la que nos toca. Entonces, en el entreno previo, aparte de hacer un poco de scouting defensivo sobre el rival, metemos la situación especial que ya la han tocado en walkthrough y que la han tocado en vídeo, pero claro, yo tengo la ventaja que tengo jugadoras muy buenas tácticamente además, entonces juego con esa gran ventaja. Pero lo que le sirve a él, porque él no tiene la suerte de tener las jugadas que yo tengo, tener claro con qué voy a atacar y voy a defender. Estos dos tipos de bloqueo directo voy a defenderlos así, y en ataque voy a hacer esta jugada larga, esta corta y esta media. ¿Vale? Pues eso desde el primer día. Luego irá puliendo los detalles sin darse cuenta, poco a poco. Y luego, evidentemente, como tiene poco tiempo, tendrá que decidir
qué cosita de defensa y qué cosita de ataque la juega en el juego reducido, 3x3, 4x4. Y al final de todo, las situaciones especiales. Una cosa que te digo que tenemos nosotros, por ejemplo, que hacemos es una cosa esto es de táctica. Nosotros cuando metemos un triple muchas veces verás que levantamos los puños así. No lo hacemos siempre. Hay partidos que si el rival no es muy buen tirador de tres, no tiene muchas tiradoras y no tiene unos porcentajes muy elevados, no lo hacemos. Pero contra equipos que sí las tienen, verás que en los partidos, después de meter un triple nosotros, hacemos así, y es que no queremos triple en la siguiente situación. No queremos, cambiamos en todo. Todo el mundo cambia, hasta el base. Ahí no hay trap con el base. Porque a veces en las estaciones de negro, que le llamamos negro, cuando cambiamos en todo, el base hace trap en la situación de pick and roll. Y en la situación de cambio sí cambia en indirectos, y entonces si no puedo hacer triple cambio, pues en el mismatch trapearemos en ese fondo, ¿no? En ese fondo con el base trapearemos para ayudarle en el mismatch. Si no hemos podido hacer triple cambio. Pero si es pick and roll, el base va a defender en trap y los otros 4 van a cambiar en todo. Bueno, eso ya lo sabéis. Si un día jugáis contra mí, ya sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Ya lo podéis trabajar. No, Porque eso no cambia. No, pero lo que decía es que lo del triple es importante, porque si no te devuelven un triple, parece que no, pero es que en el peor de los casos, aunque te metan una canasta de 2, tú vas ganando de 1. O sea, y bueno, cuando cambias en todo y tal, a veces aceleras. El equipo contrario, en vez de tener paciencia, que es la clave para jugar el mismatch, la palabra clave es paciencia, se precipita. Le entra ansiedad de atacar el mismatch y se precipita, da un mal pase, o da un mal pase y se va fuera, o lo cortas, o lo da en un sitio donde no es peligroso el grande. Bueno, a lo mejor hasta recuperas la bola, pero en el peor de los casos vas ganando de 1. En el peor de los casos. Es que es un factor psicológico, te iba a comentar, ¿no, Lucas? Es decir, si ha anotado un triple, que ya siempre sube la estima del equipo, la confianza, no recibir la contraprestación de un triple en contra que anule lo que ha hecho, es también un factor psicológico, ¿no? De verte en esa... Me refiero a esa medida que tú dices de cambio automático en la siguiente, pero que no nos metan de tres. No metan triple. La es verdad. como cuando vas ganando de 8 puntos o de 7, faltando 2 minutos, no puedes perder el partido. No lo puedes perder, solo que no dejes anotar, y sobre todo si no tienes bandera ya, entonces ya, con que no anoten de 3, claro, para más 8 arriba, para superarte necesitan 5 posesiones, meter las 5 de 2, para superarte. 5 por 20 segundos son 100 segundos. Hemos dicho que quedan 2 minutos, que te das hasta 1,40, más tus posesiones, Que además, si tú tienes 5 posesiones, es más fácil, porque si en 3 triples, en 3 posesiones te han superado los 8 puntos, tú solo tienes 3 ataques. Pero en cambio, si te han superado en 5 posesiones, que es complicado, ¿vale? Te superen en 5 posesiones, tú tienes 5 posesiones para meter alguna canasta. Claro, con que en una de estas posesiones metas una canasta, ya no te ganan. Claro, es pura matemática. O sea, por eso tiene mucho mérito lo del Madrid. Tantos partidos que ha remontado de 7-8 puntos en menos de 2 minutos. Final tiene mucho mérito porque, claro, los equipos rivales lo saben y hacían lo que podían. No es que alguna vez habrá algo de mérito en algún rival, en algún defensor, pero hay mucho de mérito porque realmente metían canastas imposibles, porque metían canastas con el tío colgado de mochila y con la mano en la cara, ¿no? Eso no puedes hacer nada, solo puedes aplaudir. Y era un factor psicológico también, del jugador. A medida que lo iban haciendo, iban cogiendo más confianza cada partido para volver a hacerlo, ¿no? No, pero aparte también va al hilo de algo que tú has dicho, esto lo he hablado yo con Pablo Lasso y lo trabajan. Situaciones de tiro bajo un determinado estrés, se trabaja. Me voy a salir un momentito de la entrevista para hacerte una pregunta porque me acabo de recordar. Ayer también en una charla con el maestro Eduardo Burgos, con un buen amigo entre dos que también está viendo hoy nuestra reunión, nos decía la dificultad de trabajar el tiro libre, ¿no? Es muy complicado los entrenamientos. Por las circunstancias no pude comentarle, pero yo una de las cuestiones que empleo a modo de la antigua regla del 1 más 1. Por ejemplo, cuando hace un partido, una competición dentro del entreno. Entonces, aunque no venga ni en las preguntas que teníamos preparadas, pero me he acordado y quería comentarte, Lucas, porque viene un poco al hilo de estas de situaciones de tiro en final de partido remontable o no. ¿Cómo trabajar una situación realmente de tiro libre
con una cierta tensión o similar a un partido tan difícil. Bueno, sí, es igualar la tensión de un partido es muy complicado porque el jugador inconscientemente sabe que no está jugándose la vida en un partido. Situaciones, por ejemplo, ¿qué hago yo? Esto del 1+1 es muy buena idea. Para mí es una buena idea porque cuando están compitiendo quieren ganar los partidillos que juegan entre ellos, entre ellas en este caso. Y claro, el obligarla a 1+1, si no lo meten, ya no pueden tirar más y pueden perder el partido y tal. Le estás creando una situación de estrés. También creamos situaciones, sobre todo intento que tiren tiros libres por sorpresa cansadas o cuando van a beber, les obligo, les voy cambiando, no voy haciendo siempre lo mismo. A veces les sorprendo y alargo, sobre todo, ya me van pillando en esto. Cuando alargo mucho lo de beber entre ejercicios, ¿vale? Que pues a lo mejor lo invento, cada 2 ejercicios de máxima intensidad beben, pues a lo mejor lo alargas a 3. Que ya las jugadoras están mirándote como diciendo, bueno, ya está bien, ¿no? Y tal, es que les voy a hacer lo del tiro libre. Entonces en ese momento, ¡pum! Tenéis 45 segundos para meter 2 tiros libres seguidos. Y hay varias canastas, tienen que meter 2 tiros libres seguidos. O sea, si fallan, tienen que volver a tirar, tienen 45 segundos. ¿Y qué pasa? La que no lo consiga no bebe. Y a veces pasa que hay alguna que no lo consigue, o 2 que no lo consiguen, no beben. Es una putada, ¿eh? No beben. No, sí. Las tensionas al máximo y le estás haciendo tirar cansadas. Tienen que bajar esas pulsaciones que tienen ahora, porque para arriba abajo, ¡pum! Hostia, tiro libre y además quiero ir a beber, tengo sed. Y tengo que meter 2 seguidas. Le creas claro, estás creando un estrés de que tienen que meterlas si no, no beben, y que están cansadas y quieren beber y que además las tienen que meter seguidas. Pues de este tipo diferentes, ¿vale? Crear, incluso alguna vez, un poco, pero esto es muy puntual lo que voy a decir, les he puesto música heavy a toda hostia. Como el pabellón es nuestro, es de Toyota, es de la empresa, porque claro, Toyota no es el sponsor, Toyota es el dueño del club. Entonces, las chicas tienen un pabellón para ellas solas, a tutti play, de todo, bueno, yo tengo una oficina, también tengo mi ducha, tengo mi tal, mi cuadro, mi vestuario particular, bueno, mi impresora, mi Igual que en fotocopiadora, España, Luca. sí, Igual. igual. Eso, no, pero mi ayudante tiene lo mismo, Ah, tu ayudante también. Ayudante tiene lo mismo, sí. Entonces, lo que te decía, mi primer ayudante, los demás luego están en otra oficina. Entonces, el tema es de que, claro, puedes hacer estas cosas, ¿vale? Tenemos además allí todos los marcadores con los pulsómetros de los jugadores, porque los jugadores se enteran con el pulsómetro y tal, y los vemos enseguida si están al máximo. Si le puedes dar una colleja a alguno que hace cara de cansado y le dices, pero si estás al 70% de rendimiento, ¿qué me estás contando? ¡Ey! Eso es bueno, ¿eh? Qué gran actor ha perdido, qué gran actriz ha perdido el cine. Después te ponen una cara así de... Y tú miras de reojo al marcador de los pulsómetros arriba y dices, Venga. si estás a un 70%, ¿de lo que me estás contando? El pulsómetro va mal. Vale, claro. Sí. Pues bueno, claro, les he puesto que sirve también un poco de cachondeíto, ¿no? De vez en cuando es una sorpresa y también sirve un poquito de cachondeíto, bien. Pero bueno, que tiren con música heavy a tope. También es, hostia, ¿esto qué es? Y les estás desconcentrando, ¿no? Porque estás haciendo algo diferente y tal, pero les sigues obligando a meter, ahí a lo mejor les obligas a meter 5 seguidas o algo así. Bueno, No, pues trabajarlo es difícil, es muy complicado. La idea del 1+1 compitiendo en partido real es muy buena. Yo creo que es muy buena. Y por ejemplo, ya te he dicho lo que hago yo, en uno de los temas que hago yo, y de estos hago parecidos. La cara opción, la verdad que hay. Vamos con la siguiente pregunta de José Galocha y acabamos este bloque de la selección. Él nos hace 2 preguntas. ¿Podría explicarnos cómo organizar la recepción de la información del estado de forma de las jugadoras que selecciona y posibles nuevas seleccionadoras? Y ahora te haré la segunda parte, pero bueno, esa primera parte, explicarnos cómo organizar la recepción de la información del estado de forma de las jugadoras que selecciona. Voy a insonorizar aquí, perdón, se me había colado. Creo que más o menos entendió la pregunta, Luca. Explicarles un poco la organización en esa información que te trasladan, que te hacen llegar del estado de forma de las jugadoras que vas a seleccionar y esas posibles seleccionables, ¿no? Nuevas seleccionables que puedas tener.
Bueno, a ver, nosotros explico una previa, en la que yo creo que todo el mundo lo sabe, porque bueno, leyendo noticias FEP o en la página FEP, pues, normalmente van explicando cosas. Pero si no lo digo, tenemos un gabinete técnico y tenemos una parte biomédica, que la parte biomédica, el departamento biomédico hace un seguimiento constante todo el año de las jugadoras seleccionadas y seleccionables, ¿vale? Porque, claro, previamente también hemos hecho una lista de seguimiento de jugadoras. No voy a decir el nombre de las que están en seguimiento, pero tenemos un núcleo amplio de mínimo 24 jugadoras que se van siguiendo. De esas 24 salen las 12 que van a la selección. ¿Vale? Evidentemente hay las patas de la mesa que todos conocemos y luego hay un grupo que va entrando y saliendo en función de su estado de forma, de las lesiones, del campeonato que vamos a jugar, si es un campeonato de más físico, un campeonato de más estilista, porque depende si es europeo, mundial, olimpiada, cambia, bla, 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 bla. Bien. Entonces, y luego jóvenes que van creciendo y se van introduciendo en la selección, ¿no? Que para esto de las ventanas viene bien para poder empezar a dar cancha a las jóvenes. Entonces, el gabinete biomédico hace un seguimiento sobre ellas constante y me pasan la información que pueden pasarme si entran en un conflicto con los datos que pueden pasarte, ¿no? Eh, y la parte técnica, la dirección deportiva, también un seguimiento a nivel técnico-táctico y además hay entrenadores o preparadores físicos que nos pasan información, nosotros nos piden a mejor consejo para la evolución de la jugadora o nosotros le pedimos, por favor, con esta jugadora, si podéis hacer esto, o se lo decimos a la jugadora que en sus ratos libres trabaje, porque evidentemente es jugadora de club mientras sea la temporada y tiene que hacer lo que le diga el club. Entonces, bueno, entonces tenemos un seguimiento constante de esas jugadoras, aparte de hablar yo con ellas de vez en cuando, y tenemos un conocimiento de su evolución tanto física, porque el valor físico también hace un seguimiento, médica y técnica. Luego, aparte, pues vas viendo las competiciones que juegan, yo veo muchos vídeos. Además, esto de los horarios diferentes depende en qué parte. Por ejemplo, en Rusia me era más fácil hacer el seguimiento de vídeo de las jugadoras de la liga, de la Euroliga. Además, yo estaba jugando Euroliga, no, imagínate. Aquí en Japón me cuesta un poco más por las diferencias horarias, que hasta ahora eran 8 horas, ahora son 7, porque en España se ha adelantado la hora. Entonces tenemos mucha información sobre ese jugador y tenemos todos los datos encima de la mesa para tomar decisiones. ¿Y me he dejado algo por responder? No, hay una segunda parte dentro de esta misma pregunta que Sí, te dice, ¿qué diferencia hay sí. entre el playbook de partido de tu equipo que entrena en Ah, sí, y el de la sí. selección, más allá del nivel, evidentemente Uh la -huh. diferencia que hay, del Pues nivel y el mira, tipo de jugadora, qué tipo de playbook, digamos, qué diferencia hay entre uno y otro? sí. Evidentemente voy a decir una cifra que esto habría que analizarlo matemáticamente para ver si la ha acertado del todo, pero básicamente para hacernos una idea, un 70% del playbook que utilizo en clubes los utilizo en selección, ¿vale? Un 70%. También es que me coincide que varias de las jugadoras de la selección, tanto en Salamanca como en Kursk, las he tenido y están en selección y en club, por lo que también conocen parte de ese playbook y es una ventaja, es una ventaja. Pero luego hay un 30% de playbook que cambia de selección a club. ¿Por qué? Porque hay una parte de playbook que tienes que adaptarte a las jugadoras que tienes y a mejor yo creo que tengo un playbook que es el 70%, 60-70%, que me ha respondido bien y en las estadísticas lo demuestran, que tanto en club como en selección me ha respondido bastante bien, en estadísticas avanzadas y tal, lo hemos analizado durante todos estos años, estamos hablando de un análisis desde 2010 al 2020, entonces eso se mantiene, porque además hay un crecimiento de los jugadores, sobre todo en selección, de conocimiento del sistema y de contra-scouting, de reaccionar ante lo que nos hacen, ante todo lo que nos han hecho en esa jugada, ya tienen una reacción. Y además hay movimientos que tienen un poquito de todo, ¿no? Que tienen su down, su mano a mano, su flare, su bloqueo directo, el definitivo, entonces tienen un poquito de todo, ¿no? Como una ensalada. No, pues eso, ahora hablando en serio, un 60-70% y luego lo demás lo adaptas al equipo donde estás
al equipo donde estás. Sea en Kurs, sea en China, sea en el propio Japón. Hay jugadores diferentes, idiosincrasias y formas de jugar diferentes, y ahí es donde entra ese 30% que tú varías, ¿no? Y en selección, el 30% que varías es porque tienes que reinventarte un poquito. Primero, el jugador, que no se nos aburra, porque también el jugador al final quiere porque al final cuando estás mucho tiempo, un entrenador con jugadores o un jugador con entrenador, puede pasar un poco de demasiada confianza, ¿no? Un cierto punto de hastío, ¿no? Entonces, ese 30% en selección es para innovar, tanto ofensiva como defensivamente, para innovar de cara a sorprender un poco a los rivales también, que los rivales tengan algo que preocuparse. Por ejemplo, muchas veces los campeonatos últimamente los empezamos con cosas nuevas, un poquito con cosas nuevas y algo viejo. De manera que el rival se queda un poco en fuera de juego en lo que tenía preparado. Y cuando avanza el campeonato, volvemos a algunos de los sistemas que llevamos años haciendo. Que además el jugador se sujeta muy bien en ellos. Cuando el campeonato está más avanzado, los equipos están más tocados, el equipo tuyo está con más confianza y entonces eso es una estrategia que utilizamos y de momento nos ha ido bien. Pues vamos a dar por concluido este segundo bloque de selección, digamos, y vamos a pasar ya a un bloque más de opinión, ¿no? Aunque también se mezclan muchos conceptos, pero son las preguntas, antes de la batería final, estas son las preguntas de opinión. Otro buen entrenador y amigo, Alejandro Fenol, nos pregunta lo siguiente: ¿piensas que desde la motivación se consiguen mejores resultados que desde la táctica o la técnica? Bueno, vamos a ver. Este tema es, mira, tú es como lo que tengo en el Twitter. En el Twitter pongo que tú Pato. puedes entrenar mucho a un pato, pero mucho, motivarlo mucho, y lo supermotivas y tendrás un pato veloz, pero nunca será un caballo de carreras. Pues esto es lo mismo. Si tu equipo es malo y las jugadoras son malas, ya puedes motivarlas todo lo que tú quieras, van a perder contra un equipo fuerte que no esté tan motivado. Perderán de menos, pero perderán. Entonces esto, yo creo que una cosa va con la otra, ¿eh? Van unidas, yo creo que las dos cosas van unidas. Es importante que tengas un trabajo, que el jugador esté motivado para trabajar mejor y sacar más rendimiento a tu trabajo de técnica y táctica individual para el crecimiento del jugador, pero por muy motivado que estés, si no hay un trabajo de técnica táctica individual, el ejemplo es que dos equipos desmotivados gana el que sabe jugar mejor a baloncesto. ¿Vale? Entonces, creo que van unidos, van unidos. Lo que pasa es que yo creo que lo que ha debido querer decir es que ante equipos parecidos y ese punto de motivación, de buscar ese salto de creerse que pueden hacer algo que a lo mejor a priori no se creían que pueden hacer. Bueno, ahí en ese punto de emoción, de emotividad, sí que ahí hay que ahondar y a lo mejor ahí ya no entra ni la táctica. El jugador sabe hacer lo que sabe hacer. Y en ese partido hay un punto diferencial que puede ser la emoción, sí, pero evidentemente tiene que tener algo detrás que lo sujete durante el partido para que la emoción acabe ganando. Entonces, yo creo que van bastante unidos De la intrínsecamente. mano. Uh-huh. Siguiente pregunta, Antonio Becerra nos dice lo siguiente: hay muchas cosas que admiro de nuestro seleccionado nacional femenino, pero una que creo que le hace destacar es la capacidad de comunicar y transmitir. Mi sugerencia de pregunta es la siguiente: ¿cuál es la estrategia de comunicación que tú sigues en los tiempos muertos? ¿Cómo lo estructuras? ¿Escuchas a los asistentes mientras le da unos segundos a las jugadoras para bajar pulsaciones? ¿Hablas solo para las jugadoras de campo o involucras también al banquillo? ¿Qué tipo de claves manejan un tiempo muerto de manera significativa y un cambio dinámico? Y al hilo de la misma pregunta la voy a unir con la de nuestro compañero Juan Fuentes también, que decía qué influencia le das a Isa Sánchez en el ámbito comunicativo con las jugadoras, ¿no? Que ya estaba un poco también comentada por Sí. Antonio Becerra con el papel de los ayudantes. Bueno, empiezo por respondo la primera a la segunda pregunta. En el caso de Isa Sánchez, habría que cambiar el enunciamiento de la pregunta y sería ¿qué puesto le daba? Le doy ya no porque eso es presente y por desgracia Isa Sánchez hace
2 temporadas que ya no está con nosotros. Fue el Mundial 2018 el último que estuvo. Ahora está trabajando en un puesto muy importante de la Junta de Andalucía. Y para mí, y ahora ya he aclarado esto, el tema es de que ella era principal. Bueno, tenía un apodo, yo le tenía un apodo a Isa, con el trabajo en el grupo, que era el termómetro. Era mi termómetro del equipo. Era la que me calaba enseguida, porque ella tenía esa ventaja de que pensaba ya como una entrenadora, pero tenía el alma de jugadora, ¿no? Todavía. Y entonces comprendía muy bien las reacciones, se quedaba al instante con las reacciones de una mirada o de un gesto o de algo que nosotros tardamos un poco más en darnos cuenta y ella los captaba enseguida y era capaz de revertir cada cosa que no del jugador, de estados de ánimo o de informarnos un poco, oye, mira, que por aquí este tema está así. Ha sido principal y clave en la comunicación con vestuario. Por si ya te digo, le llamaba el termómetro. Me acuerdo que en un partido, además creo que fue contra Ucrania, en una de las muchas veces que hemos jugado contra Ucrania, en una rueda, yo le estaba diciendo a Víctor, le digo, oye, Víctor, están que se salen, mira, voy a conocer la ropa. Bueno, están. Y me viene Isa y dice, hoy no están, no hay chispa, les falta. Así, ¿qué dices, Isa? Efectivamente, salimos mal al partido. O sea, lo que percibíamos Víctor y yo era totalmente diferente a lo que percibía Isa, y Isa tenía razón, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, ¿no? Hablando de Isa, y un saludo a Isa si está escuchando y si no, pues cuando lo vea en YouTube. Y ojalá la volviera a tener en la selección, porque es impagable el trabajo que hacía en muchos aspectos, no solo en el control de vestuario, en el anímico, sino también en el técnico-táctico. Una gran analista. Respecto de como los tiempos Clave. muertos, claro, sí, los tiempos muertos, a ver, viene a ser como si es a principio de temporada, mitad de temporada, final de temporada, la preparación de un equipo. Claro, los tiempos muertos se piden por muchas razones diferentes, o los pide el rival o los pides tú. Entonces, en función de quién ha pedido, qué momento de partido, también si es el tercer cuarto, si es el segundo, cambia un poco también. Mejor en los primeros cuartos es más meter al equipo en el partido, o si han salido muy mal, es pegarles una hostia que ya se recuperarán, ya se les pasará el cabreo, ¿vale? Y si es el tercer cuarto, mejor tienes que utilizar la chispa o tranquilizarlos, ¿no? Bueno, básicamente yo intento, y esto es una generalidad que como todas son malas, muchas veces hablo con mi cuerpo técnico, muchas veces, para que las jugadoras den un pequeño respiro y además siempre hacen algún que otro comentario entre ellas que viene bien que lo hagan, ¿vale? Y a mí me dan inputs mis ayudantes que pueden reafirmar lo que estoy pensando o pueden enriquecer lo que estoy pensando, ¿vale? Entonces, luego me siento e intento tocar todos los palos, defensivo, ofensivo y anímico. Lo que pasa es que lo primero que voy a hablar, como ya han bajado pulsaciones, es de lo más importante en ese momento. O de lo que estamos haciendo bien o de lo que no estamos haciendo bien. Depende de quién ha pedido el tiempo y por qué, ¿vale? Una vez dicho esto, si es defensivo, por ejemplo, estamos haciendo algo mal atrás, pues, oye, vamos a cambiar la defensa así, o tenemos que mejorar esto, vale. Oye, y en ataque, y entonces le metes en ataque una ayudita, o cambias un detalle, y luego algo anímico. Siempre hago este proceso. Primero voy a lo que no se está haciendo bien, o a lo que se está haciendo bien. Siempre voy a eso primero. Después, si es de defensa o de ataque, pues lo segundo que digo será defensa o ataque en función de lo primero. ¿Qué he hablado de defensa al principio, bueno o malo? Hablaré de ataque. Si he hablado de ataque, bueno o malo, que es el núcleo principal del tiempo muerto, hablaré de defensa. Y al final, algo anímico, ¿vale? Y a veces incluso, en momentos sobre todo ya de cuarto y tal, tercer y cuarto, a veces les pregunto a ellas. Eso ya tiene que ser la situación sede, no, no la puedo tener prevista, eso se tiene que dar. En alguna situación, tal, ¿qué pensáis? Y entonces hablan directamente, pum, pum, la capitana suele ser la que suele decir, o alguna de ellas, y las 3 o 4 jugadoras con más peso en el equipo, y con toda la naturalidad del mundo. Si es que tienes a las mejores alrededor, con mucha experiencia, es que si al final las que juegan son ellas.
las que se tienen que sentir cómodas son ellas. Y además, te diré más, yo a veces en los entrenos monto algún partidito entre equipos, les dejo jugar libre, no les digo ni sistemas de ataque ni sistemas defensivos. Pueden decidir ellas. Digo, tú eres la entrenadora y tú eres la entrenadora. Hay una jugadora que hace de entrenadora, con su pizarreta, y la otra jugadora con su pizarreta. Juega y entrenadora, además. Tienes tantos tiempos muertos, tienes tantos tiempos muertos. Y hacen los que les da la gana. Unas defienden mixta, otras defienden zona y pasan individual, otras defienden individual defienden lo que les da la gana y atacan los sistemas que les da la gana. Dentro de nuestra batería táctica, yo no les indico. Pues tienes que ver los tiempos muertos. Cuando montan jugadas finales, yo a veces las copio. No. Se montan cada jugada final de fondo y de banda que dicen, madre mía, oye, que les sale. Sí, es algo que dices, madre mía, yo ya se lo digo a mi ayudante, antes no lo hacía, pero ahora le digo, oye, estate atento y luego me lo escribes. Sí, luego me lo escribes. O si ya estoy grabando el entreno, que a veces grabamos el entreno, entonces ya lo tengo en la grabación. No, que hacen cada jugada de fondo, que ríete tú de las que hacemos nosotros. O sea, que algún día como estemos jugando una final olímpica, última jugada, le voy a dar la pizarra a ellas. Sí, que la meten, te digo yo que la meten. Ahí hay una frase muy buena que dice un amigo mío, Juan Fuentes, que siempre dice el baloncesto de los jugadores. Y eso es lo que lo refleja. Seguimos. Estas siguientes preguntas también pueden ir un poco enlazadas. Sí. ¿De acuerdo? Bien. Maestro Eduardo Burgos, de Guillermo Rueda y de Antonio de Oses, porque habla un poco de la diferencia de baloncesto masculino y femenino. Las leo rápidamente. Aunque parezcan tópicas, es interesante saber tu opinión. ¿Te has planteado entrenar en el baloncesto masculino? Eso nos lo pregunta el maestro Eduardo Burgos. Matizo. Todos podemos tener bajo nuestro punto de vista la diferencia entre ambos baloncestos, pero otra cosa es saberlo de tu mano, que posiblemente tenga una visión que nosotros no tengamos. Guille Rueda, otro compañero, pregunta ¿qué diferencias ves a nivel técnico-táctico entre ambos baloncestos, masculino y femenino? Y por último, Antonio de Ose pregunta si hay entrenadores de masculino y entrenadores de femenino. Son tres preguntas diferentes, pero tú bien sabes. Sí. Empiezo. Primero, baloncesto masculino, baloncesto femenino. Para empezar, respondo primero la última. Si hay entrenadores de baloncesto femenino y baloncesto masculino. Vamos a ver, yo hablaré en primera persona, hablaré por mí. Yo puedo gustar más o puedo gustar menos, puedes estar más de acuerdo conmigo o estar más de acuerdo o menos. Puedo saber más o puedo saber menos. Eso va en el negocio, lo tienes que soportar y si no, no puedes estar aquí, ¿no? Entonces, pero soy entrenador de baloncesto, no entrenador de género. O sea, eso yo lo tengo muy claro. La gente suele, y es cierto que en algún momento, como hay menos competitividad, por ejemplo, esto es cierto, el séptimo clasificado de una liga preferente masculina va al segundo clasificado y como no vaya a tope puede perder en su campo. En femenino eso cuesta más, que el séptimo le gana al segundo, hay menos competitividad, está todo más concentrado, eso es cierto, por lo tanto hay más jugadores que jugadoras a nivel competitivo y por lo tanto tiene que haber, por la regla matemática, menos entrenadores en femenino y más entrenadores en masculino. Pero dejándonos de estas cosas, yo creo que uno es entrenador de baloncesto, mejor o peor, o gusta más o gusta menos, pero entrenador de baloncesto, ¿vale? Entonces, evidentemente, el baloncesto masculino y femenino es obvio que tiene diferencias. Para empezar, así, diciéndolo rápido, la diferencia física permite jugar a una velocidad y a una velocidad de ejecución, no solo de pases, sino de ejecución mucho más alta. Y luego, el tamaño de los jugadores permite jugar un espacio que en chicas se está empezando a jugar ahora, el espacio de arriba, el cielo, se empieza a jugar, pero poco, y en los tíos el juego es otro espacio más que se juega, ¿no? Y luego eso, ¿a dónde te lleva? Te lleva pues que, bueno, tanto los niveles de ejecución son posiblemente más sencillos y más rápidos, con lo que tiene más mérito las defensas, más mérito en masculino es más difícil parar a un jugador de mucha calidad, porque es capaz de hacer muchas cosas muy rápido. En cambio, en femenino es más posible, es más dado a las sorpresas, porque se igualan más los equipos, porque cuesta más, hay menos capacidad de generar puntos de una manera individual, ¿vale? Hay menos capacidad, hay jugadoras muy buenas, pero es más colectivo en esta situación y por eso las defensas
pueden trabajar mejor sobre el ataque, ¿no? Entonces, esta sería más o menos a grosso modo de prisa y corriendo explicando las diferencias, que la más obvia es la física que te lleva a todo esto que acabo de decir. todo lo demás. Entonces, la, y respecto al llevar masculino, yo soy todo baloncesto, a mí me motiva cualquier reto. Lo que está claro que yo ahora, vamos a ver, he tenido la suerte, por diferentes circunstancias, de que, bueno, estaba entrenando en Rusia, en China, ahora en Japón, al más alto nivel, en Euroliga, en distintas situaciones, y selección española, que es lo máximo que puedes llevar en tu país, ¿no? En la punta de la pirámide. Y encima una selección ganadora, porque tengo la suerte de compartir esta generación, ¿no? Entonces, estoy encima de una tabla de surf, encima de la ola. Entonces, ¿por qué me voy a bajar yo de la tabla? Ya me tirará la ola, o ya vendrá otra tabla y me empujará, o acabaré en la playa, ahí varado. Pero mientras esté surfeando, ¿para qué cambiar? Es que a nivel contractual, a nivel deportivo, a nivel profesional, estoy muy bien. Entonces, otra cosa es cuando esto se acabe o me venga más adelante, ahora no me lo planteo. De hecho, hace 2 años hubo 2 clubes masculinos que hablaron conmigo, uno un poquito más profundo y otro fue de pasada, pero bueno, pero yo no estaba por la labor, no estaba por la labor porque no voy a entrar porque no voy a decir quién es, pero es que te sorprenderían porque además el estatus en femenino está muy bien que tengo y no tengo, estoy en la tabla de surf. Entonces, que más adelante me llega un reto deportivo masculino, no tiene que ser un equipo ACB, puede ser un equipo de LEP o puede ser que me motive el proyecto, pues, pues me tiro a la piscina. Y a lo mejor tenía una oferta de femenino mayor económica en Europa, pero a lo mejor en ese momento mío de vida, me apetece ese reto. Pero de momento ya te digo, yo sigo surfeando y a ver dónde acabo. Si acabo debajo de la ola, acabo con la cabeza metida en la playa. ¿Por dónde? Mm. Bien, y vamos a afrontar ya las 3 últimas preguntas antes de la batería final. Francisco Javier Molina nos se llega a lo siguiente. Buenas, Lucas. Lo primero, me declaro un fan tuyo y en lo que respecta al baloncesto femenino eres mi referente a seguir. Mi pregunta es la siguiente. Llevo 14 años entrenando baloncesto femenino y actualmente entreno un equipo senior en Primera Nacional Femenina en Málaga. En mis años como entrenador senior femenino he podido observar que las jugadoras, cuando llegan a senior, se dejan guiar por otros factores a la hora de fichar por un equipo, como por ejemplo el ambiente de vestuario, donde ellas se sientan cómodas, o según si el entrenador que tiene ese equipo les gusta o no. He llegado a la conclusión de que en esta edad las jugadoras valoran muchísimo que el entrenador sea empático con ellas, sepa entenderla, escuchar a veces sus problemas y que a la vez les exija. Es decir, tanto una de cal como una de arena. Y yo creo que en estas categorías es una de las claves del éxito. ¿Crees, Lucas, que el baloncesto femenino de élite, esa empatía con las jugadoras también es necesaria? ¿O por el hecho de ser profesionales solo hay trabajo y exigencia sin necesidad de esa mano izquierda? Bueno, yo creo mucho en la inteligencia emocional y en la empatía para toda cuestión de vida. La empatía, si todos fuéramos más empáticos, empezando por mí, todo nos iría un poquito mejor, a todos, como sociedad. Hablo como sociedad, no hablo solo de baloncesto. Entonces, evidentemente, ser empático tiene sus ventajas, aunque tienes que saber la frontera de donde, porque no confundan empático con que eres empático y que eres buen rollo y que te pones en su lugar e intentas tal, con que miras para otro lado siempre. Eso ya entra dentro de tu forma de gestionar los grupos, ¿no? Entonces sí que es verdad que lo que él dice pasa, pero cuando a nivel profesional, por ejemplo, los contratos que se mueven en Europa a nivel femenino, algunos de masculinos se sorprenderían, tanto de entrenadores como de jugadoras, eh, tanto en Rusia, en Turquía, en China, en Japón. Aquí ya miras más del contrato, a ver cuánto me garantizan, cuánto dinero me dan y si estoy en un equipo ganador. Y luego, si el entrenador es empático, esto ya va a tocar la lotería. Y si es un cabrón, pues bueno, pues ya me tomaré una cerveza a su salud cada vez que cobre, ¿no? Jugador prefiere un entrenador empático, sí que lo prefiere, porque es una ventaja además para el entrenador el poder, el poder ponerse en lugar de un jugador y tal. Lo que pasa que luego también hay momentos en que no puedes mirar para otro lado y hay momentos que los roles son los roles y las cosas son como son. Entonces, el tema es que sí que el jugador a nivel prefiere un entrenador empático en estas edades, sobre todo en femenino, pero yo creo que la empatía va en todo en la vida.
Pero ya en lugar profesional, depende de los contratos que firmes, ya lo del empático es da un poquito igual, ¿eh? Da un poquito, pues mira, va en el sueldo, ¿no? Que no es empático el entrenador. No es ni simpático, no es ni empático ni simpático, pero el contrato me gusta, ¿no? Claro. Bueno, estamos hablando de baloncesto profesional ya. Otro nivel. Hablamos de... en esa línea, Lara Jiménez nos hace la siguiente cuestión. Una eminencia como tú, Lucas, en el baloncesto, especialmente femenino. ¿Qué crees que es lo más importante que debe tener una jugadora de baloncesto para llegar a la élite a nivel técnico, táctico y psicológico, personal? Luego me hace una segunda pregunta, pero primero vamos a abordar esta primera. ¿Qué crees, qué concepto, qué faceta crees que debe de, como, qué perfil debe reunir una jugadora hoy día en formación para poder llegar a la élite? Bueno, evidentemente trabajo y querer llegar de verdad, Pero después, evidentemente, tiene que haber unas condiciones, que estas condiciones que digo son las ideales, y luego en función en qué puesto juegues, base, alero o pívot, pues alguna de ellas puede ser un poco más deficitaria porque tu posición o tu físico o lo cubre, ¿no? Pues entonces, evidentemente, tienes que tener unos niveles físicos concretos, tienes que tener un buen físico, tienes que tener un buen conocimiento del juego, todo el conocimiento del juego que puedas tener, de entendimiento, entender el juego para entender lo que está pasando y lo que se te pide, ¿no? Y eso es un trabajo, bueno, ahí también entra tu talento y tu inteligencia, ¿no? Pero sobre todo, un buen trabajo de técnica táctica y dual y un buen trabajo físico. Evidentemente, el trabajo técnico, cuanto más recursos tengas, mejor. Pero a ver, si analizamos los grandes jugadores y grandes jugadoras, saben hacer bien dos cosas, la mayoría. Eso sí, las hacen muy bien, muy bien. Y luego saben hacer alguna cosa más. Porque a veces nos perdemos en querer hacer un millón de cosas o el ser futuro jugador de los trotters o del circo ambulante de domino el balón que te cagas, pero no sabes leer cuando hay una ventaja. ¿De qué sirve que domines el balón si no sabes dar el balón cuando toca? ¿Vale? Entonces, cuidado, lo estoy exagerando mucho, pero Sí, bueno, no, eso sería... Pero sobre todo, además, querer. Hay una segunda parte de Lara que pregunta a continuación en ese sentido. No te quiere poner en la tesitura de decir quiénes son las jugadoras con más proyección ahora mismo, pero sí le gustaría preguntarte qué consejo le daría a una junior o senior de primer año y que quiere luchar por llegar a la élite, a Bueno, profesional. aparte de lo que he dicho, y volver al tema de querer, que tenga, que sea valiente, que tome decisiones, que no se quede en su zona de confort. Y ahora explicaré otra cosa que será para incendiarlo otra vez, como lo de la zona, ¿eh? La zona y tal, de una cosa. Pero bueno, es igual, ¿qué más me da? Estoy en Japón, no pueden hacerme nada. Entonces, el tema es de que se salga de su zona de confort y pruebe a hacer cosas que no le salen tan bien. Que sea valiente en la toma de decisiones y que tenga paciencia. Que no puede de un día a otro. Hay en esta sociedad que sube ahora, las jóvenes, me estoy dando cuenta, las jóvenes y los jóvenes, quieren tenerlo todo ya y fácil, porque lo han tenido todo fácil. Y entonces, ¿qué pasa? Pues esto es lo mismo. Hago dos cosas bien y ya. Me toca por ley ser jugador de la selección y jugar 40 minutos. No. Ya veremos si llegas a la selección. Y bueno, y lo de los 40 minutos, olvídate. Claro, es un poquito esto, ¿no? No, pero me gusta el Y detalle valentía. sí, y el Importante. respecto, Sí, si es no, lo de siempre, mejor pedir perdón que pedir disculpas, esto no sé muy bien cómo se dice, pero yo me entiendo. Preguntar si puedo, prefiero pedir disculpas. Hago la cosa y después, pues esto es un poquito así. Las puertas hay que tirarlas. Muchas de las jugadoras que están ahora en la selección han tirado las puertas. Nadie se las ha abierto. Porque delante de ellas tenían a Maya Valdemoro, a Elisa, a Montañana, a Marta Fernández, a Cindy Lima, a Lucy Pascua, claro, Elisa Aguilar, tenían un grupo de jugadoras brutal. Pues nada, tuvieron que tirar las puertas, nadie les dijo, pasar. No, tuvieron, pues esto es lo que tienen que hacer. Que ahora quieren que les pongas una alfombra. No, tira la puerta, derriba la puerta. Y entonces harás ruido y te haremos caso. Y lo que te quería decir, así un poco incendiario, es que, siguiendo al hilo de esto, no es que sea incendiario, pero bueno, es una opinión. Tú sabes que existe, baloncesto femenino todavía existe el siglo XXI, ¿no? sí. Siglo XXI, el centro de tecnificación, donde salen muchas jugadoras para la selección.
sobre todo las altas, porque tienen casi todas las altas, pues eso ha sido la absoluta, pues llegan. Bueno, el tema del siglo XXI, yo siempre he comentado que yo creo, porque ellas juegan por sus físicos y por el trabajo que hacen diario, juegan en una categoría, las que son juniors, juegan en seniors, ¿vale? De Liga 2, ¿vale? Y claro, por una parte es una parte buena porque juegan contra tías hechas, contra tías seniors, contra americanas, y eso ayuda en su formación, ¿entiendes? Pero a la vez, si solo hacen eso, al final, ¿qué va a pasar? No van a intentar no equivocarse, van a intentar hacer lo que saben hacer. En ese momento, lo que saben hacer, se agarrarán a eso, y harán solo eso, porque no se atreverán, a lo mejor porque la otra que tienen enfrente es muy fuerte físicamente, o porque es más rápida, o porque está más hecha que ellas. Entonces, yo siempre he pensado que esto es bueno, pero habría que buscar un equilibrio dentro de la temporada en que jugaran contra niñas de su edad. Y ellas, contra niñas de su edad, serían superiores. ¿Qué pasa? Cuando tú eres superior, te atreves a hacer cosas, te atreves a probar cosas. Porque como eres superior, te atreves. Entonces, haríamos un equilibrio en un tiempito probando cosas que te atreves porque te ves mejor, y eso también te va a dar más bagaje táctico y técnico para luego cuando juegues contra las que te atreves menos porque son más fuertes que tú. Y eso es una cosa que siempre he dicho que a lo mejor le faltaría integrar en el siglo XXI. Pero es complicado cuadrar el círculo este de juego la competición de aquí, juego la competición de allá. Yo me he ido a la parte técnico-táctica, luego habría la parte administrativa de cómo se cuadra eso, ¿no? Pero bueno, No, pero no no es es que mal. sea incendiario, pero bueno, No, es no, un pero poco de... es una idea, es una propuesta. Bien, y afrontamos la última pregunta de este bloque ya, y es nuestro amigo Freddy Anguita de Madrid, al que le mando un saludo también, y compañero de promoción, que A Freddy Enguita, curso nacional del 97. lo tenemos conectado también, y te pregunta Sí. precisamente eso, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de tu curso superior de Loyola en el 97 y cómo consideras que es la formación del entrenador español en la actualidad? ¿Qué mejoraría? Bueno, yo creo que empezó por el final. Yo creo que la formación del entrenador actualmente en España es muy alta, empezando por las canchas, porque tienen que siempre competir contra otros buenos entrenadores, y que la gente cada vez se prepara más, porque además hay más capacidad de acceder a vídeos, a scoutings, a situaciones, a información, hay las estadísticas avanzadas que hace 20 años no estaban. Todo eso procede. Ahora la clave es filtrar la información. Ahora hay tanta información que te puede aplastar. Al final, es como decía Chus Mateo, aquellas noches en China con Paco. Yo, Chus, hasta aquí me lo creo. A partir de aquí os pasáis de la raya. Ya es que sois Claro, unos obsesos, sí. Es como el que tiene Picorex en los gimnasios. A ellos les pasa con el baloncesto, ¿no? Digo, aquí me voy a dormir, Chus, ya me voy a dormir, no quiero ver más. Se descojonaba conmigo. No, que yo no. Claro, luego ya el baloncesto femenino, baloncesto masculino, ya me lo sé. Pero yo me voy a dormir. Entonces, pero el tema es ese, ¿no? De que esa primero es la primera formación que tiene el entrenador español desde ya muchos años, desde que lleva cadetes, lleva infantiles, lleva juniors, lleva seniors, y luego yo creo que el curso nacional, como se estaba haciendo hasta ahora, y luego las plataformas que han salido de aprendizaje y que dan cursos y que, bueno, yo creo que somos el mejorcito del mundo, y de hecho vienen muchos países, a mí me consta, la Federación Española, a copiar cómo se trabaja, cómo se hacen las cosas y cómo se dan los cursos nacionales. Yo creo que todo es mejorable, sí, eso nos daría para 2 horas de debate, pero yo creo que es muy buena la formación, tanto teórica como práctica, ¿no? Luego, sobre Bilbao, bueno, os daré 3 pinceladas o 4. ¿alguna Bueno, anécdota? primero contaré un secreto. Yo entonces me quería mantener en forma, estamos en el 97, 23 años atrás, y no estaba como estoy ahora, claro, evidentemente. Y me escapaba, el ratito que teníamos de descanso entre las clases de la mañana y la tarde, justo después de acabar de comer, justo que yo iba con el rollo este, me dará un porte de digestión o no, me escapaba y me colaba en la piscina del colegio mayor, que era un colegio mayor donde dormía, me colaba, que no se podía ir, estaba prohibido, me colaba y me ponía a nadar yo solo, que era un descerebrado, porque me da un mareo
y me ahogo, no había nadie más, ¿vale? Pues nada, yo me ponía a nadar allí, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para desestresarme, para mantenerme en forma, ¿no? Y estaba prohibido, ahora lo puedo contar, ya han pasado 23 años, creo que ha prescrito, y ya lo puedo contar. La segunda cosa que me acuerdo especialmente es aquello que no nos dejaban salir, por desgracia pasó lo de Blanco, en la época que estábamos allí, que además vino la Guardia Civil a dejarnos cerrados ahí un tiempito. La última noche, que al día siguiente había examen de defensa, que de... Manolo Pues, Coloma, ¿no? Sí, Manolo Coloma, que además era el director del curso, pues nos dejó salir a Bilbao, y estuvimos allí toda la noche en Bilbao, que a algunos les perjudicó más que a otros. Y me acuerdo que entre dos tuvimos que llevar a un entrenador canario, que no voy a decir el nombre porque es conocido, lo tuvimos que llevar y sentarlo en la silla para el examen. Lo que no tengo claro es cómo consiguió aprobar, porque de verdad, o sea, lo tuvimos que llevar hasta la silla y aprobó. Eso te dice el nivel que tiene, ¿no? Porque para haber aprobado en esas circunstancias, o que tiraban los exámenes para arriba, los que caían boca abajo aprobados y los que caían boca arriba suspendidos, no sé. Pues me acuerdo especialmente de esas dos cosas y luego, claro, el cabreo que hubo con la mayoría de la gente. Los catalanes que veníamos de hacer el segundo nivel en Cataluña, ahí teníamos ventaja porque ya lo conocíamos. Me acuerdo que el examen de normas, de reglamentos. Sí, Michana, lo hizo Michana. Y suspendió muchísima gente, muchísima gente. Y luego los catalanes, como ya sabíamos de cómo hacen los exámenes, tuvimos ventaja en esto, ¿no? No es porque sabíamos más o sabíamos menos, y me parece que se tuvo que repetir el examen, ¿verdad? Que tuvieron que repetir el examen por las protestas generalizadas, porque hubo un montón de suspensos sí, porque realmente le cuadraba el círculo, sí, había muchas trampas. Y luego en el scouting, creo que era Paco García el que era del scouting, ¿puede ser? Paco García. Sí. Sabíamos lo que iba a enseñar porque teníamos a un chico que trabajaba en el Barça y tenía el scouting del Barça de esas situaciones y nos lo enviaron, hombre, y nosotros, pero se dio cuenta que, a ver, este scouting viene de otro lado, sí, bueno, vale, adivina de dónde, sí, bueno, aquí, pues, cosas de estas, sí. Había enchufado entonces, mi amigo Freddy, que no está viendo, Freddy y yo no lo curramos, pero había enchufado. Pero sí, grandes recuerdos y como hemos dicho al principio de la entrevista, buenísima generación de entrenadores. Oye, ya ha prescrito todo, ¿verdad? Porque a mí sí me van a suspender Ahora te suspendimos de scouting ahora. Ya ha prescrito, ¿no? Ya ha prescrito, ¿no? Vamos con la batería final Sí. de preguntas de la entrevista, ya para conocer un poco el lado más personal del invitado, en este caso, don Lucas Montelo. Primera pregunta, Lucas, una película, un libro y una canción. Mira, una película, Eras una vez en América, de Sergio Leone, banda sonora de Morricone, y tenemos allí al gran De Niro haciendo el protagonista, ¿no? Eras una vez, la recomiendo a todo el mundo, es muy larga, pero es el crecimiento de unos chicos desde que son pequeños hasta que la ley seca y luego que uno se dedica a la política, y bueno, todo es muy bueno. Eras una vez en América y la banda sonora es brutal. Bueno, ya imagínate, es como un western, pero no es un western, es de los años 20, 30, 40, ¿no? Bueno, Sergio Leone, el nuevo Morricone, Robert De Niro, ya está, ahí está dicho. Luego el 8, como libro, el 8, de Neville, a mí me encanta el 8, es... El final tal vez te crea tantas expectativas el libro, tantas, que el final no es que esté mal, pero como pasa en muchos libros de ficción histórica, que crean, y en algunas series de televisión, crean tal embrollo y talas expectativas que al final para acabarlo no es nada fácil. ¿no? Y después, a nivel de música, el My Way, pero curiosamente a mí me gusta más cantado por Elvis que por Sinatra. A mí me gusta más por Elvis. Yo pensaba que tu versión en rueda de prensa con la selección del My Way también. Sí, bueno, también sí. Un personaje histórico, Lucas. And now the end is near. Dime. Personaje histórico, que no sea Frank Sinatra.
No, personaje histórico, uy, es que la vida de Frank Sinatra es para leérsela, ¿eh? O Ahí, para vivirla, o no sé qué. sí Bueno, tiene cada uno tiene cuerpo. su vida y cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces, yo creo que yo diría los Julio César y Napoleón, por todo lo que conllevan, por su vida personal, por su vida profesional y por los estrategas que eran, tanto políticamente como en el campo de batalla. ¿Qué tres cosas te llevaría a una isla desierta, Lucas? Bueno, aquí voy a hacer un poco de trampa, que eso se trata para ganar los partidos, ¿no? Un poquito de trampa. Tú me has dicho tres cosas, yo voy a hacer tres cosas. ¿Eh? La primera es un, ¿cómo se dice? Hay un... No me sale la palabra ahora, me he quedado en blanco. Un set. La primera cosa, un set de dormir. O sea, almohada y mantas. Pero eso ¿Vale? es una. Es una cosa. La segunda cosa, un set que haya herramientas, alguna pistolita para defenderte del bicho de turno y algo para hacer fuego. ¿Eh? Un set de herramientas útiles. Y lo tercero, libros. Libros porque creo que el ordenador, el iPad y todo esto no. Allí, poca conectividad. Pero vamos, dos sets y unos cuantos de libros, ¿no? Está bien. Sí, pero son tres cosas. Tú has dicho tres cosas. Pues ya está, nada, ¿eh? Entrada. Estoy en el reglamento. Es legal, es legal. Sí, Estoy estirando el reglamento, ¿eh? Estoy estirando, como decía marcado Ito. un antes y un Ito después. siempre. Una ventaja que tenía Ito, sobre todo en los 90, es que conocía el reglamento a la perfección. Wow. A la perfección. Que muchos de nosotros creemos que conocemos bien el reglamento, ¿no es verdad? Y lo estiraba, lo estiraba. Lucas, ¿mar o montaña? Bueno, yo nací en una ciudad con mar, nací en Barcelona y una ciudad con mar. Mar. Pero, ¿por qué renunciar a las dos cosas? Porque se puede tener las dos cosas. Por ejemplo, Santander o la Costa Brava, tienes montaña y mar. Claro, tienes todo. ¿Cocina favorita, Lucas? Bueno, la mediterránea y la peruana también, las dos, mediterránea y peruana. Un lugar para vivir y uno para pasar las vacaciones. Vivir España y pasar las vacaciones cualquier isla griega o saltar de isla en isla. ¿Entrenadores referentes en tu vida, Lucas? Bueno, a nivel de cuando era más joven y en formación, yo creo que, yo diré algún nombre que algunos no lo conocerán, Josep Ibáñez y Miquel Nolis. Josep Ibáñez que estaba en las selecciones catalanas hace muchos años y Miquel Nolis en Barça, Peña, categorías de formación, ¿no? Después, en el segundo ciclo podría decir Aito y Pepe Lasso, los dos. Pepe Lasso, que la gente se ha olvidado de él, pero gran entrenador, Aito y Pepe Lasso. Y por supuesto, como no puedo dejar fuera, Obradovic al final. Y no le voy a regalar los oídos a Sergio. Luego va a haber la entrevista. No. Si pudiera... no, perdón, me saltaba. Esta es complicada. Todos los entrenadores, siempre, y yo sé que os pongo en un apuro, pero un quinteto ideal de los equipos que has dirigido, Lucas. Bueno, es complicado porque he tenido la gran suerte, por eso tengo tantas medallas, es porque he tenido muy buenas jugadoras, porque ya sabéis el refrán ese que no voy a repetir, ¿no? Que con todo el mundo, pues eso, ya me entendéis, ¿no? Antes de hacer el pip, digo de, bien, pues yo pondría a Laia Palau en el base, porque yo creo que es una de las mejores bases del mundo, sin lugar a dudas, y de los últimos 20 años, compitiendo directamente con las grandes bases americanas como Servet, Hammond y tal. Entonces, Laia Palau, por supuesto, es la máxima asistente de Euroliga, por algo será, de toda la historia. Alba Torrens, MVP en el 2011 con nosotros, ganando la Euroliga, 2 MVP en el 2013 con Galatasaray, ganando la Euroliga a ECA en ECA. MVP con la selección española. Pues bueno, evidentemente la jugadora con más medallas tal vez importantes de la historia del baloncesto español. Una jugada diferente, una jugada de dibujos animados, es cartoons. Después Maya Moore, que durante un tiempo fue la mejor jugadora del mundo. Yo he visto hacer cosas increíbles en China, esta jugadora. Y ha sido santo y seña de la selección americana, Maya Moore. Luego pondría a Stewart, que ahora mismo
es la Maya Moore de entonces, Stewart, que es para el mejor jugador del mundo actualmente. Y luego Sancho Little. Sancho Little, que tal vez no sea el mejor pívot, pero es de los que he entrenado y he llevado, era la que me daba más capacidad de hacer cosas diferentes en el 5 y en el 4. Y una gran lanzadora de contraataque. No solo defensivamente era muy buena y tenía tiro, sino es que además lanzaba el primer pase, era mortal. Que un pívot que dé un primer pase tan bueno es importantísimo, más si tú juegas con contraataque y transición, ¿no? Y ya déjame poner una sexta jugadora, porque en el baloncesto no es de quintetos, es de 5+1, sexta jugadora, que ya se ha olvidado, los años 80, tan importante el sexto jugador. Pondría a Penny Taylor, otro alero polivalente, puede jugar al 2, al 3 y de 4 falso, australiana, la tuve en China, buenísima también, era, defendía, atacaba, lo que le pusieras, lo que le pusieras. Y una actitud para el trabajo brutal. Lucas, si pudieras dar marcha atrás, ¿qué no harías? Pues evidentemente si lo analizara fríamente y tal, pues habría alguna cosa tal vez que la haría un poco diferente, pero yo realmente en esta pregunta suelo responder lo mismo. Los pasos que he seguido me han llevado hasta aquí. Entonces, pues incluso los que haya hecho mal me han llevado hasta aquí. Entonces, a lo mejor no debería cambiar nada, porque si cambio incluso algún paso de los que doy mal, abriría un camino diferente, ¿no? Esto ya sería como las líneas del tiempo, ¿no? Que abres, Paralelo. Yo creo que no cambiaría nada, los pasos buenos y los pasos malos, porque ambos me han llevado hasta aquí. ¿Algún sueño, la última pregunta de este bloque, algún sueño por cumplir, Lucas? Algún sueño por cumplir, algún sueño por cumplir. Sí, claro, ganar algún título mundial tal vez, ¿no? Porque hemos jugado la final, he jugado 2 finales de mundial, 19 una y en el 9 una y en el 14 otra, y perdimos las 2 contra Estados Unidos la final, y la Olimpiada hemos jugado una final y también hemos perdido contra Estados Unidos. Pues jugar una final olímpica mundial y ganarla, ganar esos. Actualmente con el baloncesto femenino, las americanas que lo traen todo, vienen con lo mejor que pueden venir. Va a ser muy complicado que eso ocurra, no solo para nosotros, sino para cualquier selección. Pero bueno, como se trata de soñar, como un viejo directivo de Lolesa, tenía con él, Mingo se llama, que empezamos con el ¿te imaginas? ¿No? Es el ¿te imaginas? Empezamos así, ¿te imaginas que... Esto es verídico, ¿eh? ¿Te imaginas que te fichas perfumerías y ganas la Euroliga? Coño, 2 años más tarde me fichaba de la Avenida y ganábamos la Euroliga. ¿Te imaginas que ganas alguna medalla en un mundial? Ganamos medalla y quedó así como algo mágico, ¿no? Algo que dices, bueno, lo cuentas y la gente no se lo cree, ¿no? Pues bueno, fue así, bueno, fue una casualidad, una bonita casualidad, pero pues eso, ¿te imaginas? Y para cerrar, Lucas, la entrevista, me gustaría un mensaje que quisiera hacer llegar a todos los entrenadores y amigos que nos siguen, ¿no? O sea, a toda la cantidad de gente que está padeciendo también esta situación, que afecta a nivel mundial, pero un mensaje en general que quiera para cerrar ya, para concluir. Bueno, esta situación nos está pasando a todos, no por sabida, no es menos dolorosa, es algo que al principio parecía que no iba a ser lo que es. Y claro, si eres demasiado optimista, naif, que digo yo, eso está muy bien al principio, pero si las cosas se alargan, al final puedes entrar en la depresión porque nunca llega a la luz, ¿no? Y si eres demasiado pesimista, pues no hay que hablar más, es demasiado horrible, sufres y además lo ves el callejón sin salida. Entonces yo creo que esto es principal, yo creo que es lo que ha permitido a la especie humana seguir en el planeta. Esto es real, esto está pasando y hay que aceptarlo. La aceptación, lo primero es la aceptación. Y a partir de ahí, ser realista y avanzar, no rendirse, no caer ni en el pesimismo ni en el exceso de optimismo. Ir día a día y marcarse unos objetivos. Cuando estás confinado en casa tienes que tener, porque si no la mente se apaga, se relaja y empiezan a entrar los fantasmas, ¿no? Objetivos durante el día, esto y esto. Son buenos momentos, pues
para leer algunos libros que has dejado, para volver a hacer marquetería que no hacías, para hacer ejercicio, para comer un poco mejor, para hacer ejercicio, aunque sea 20 minutos, hay muchas tablas para hacer, leer libros, dejar trabajos a medias que tenías, bueno, cosas de casa que tienes a medio hacer, que las dejaste de lado, pues un poquito de cada cosa cada día y marcarte pues, unos horarios, unos objetivos. Y entonces aceptar lo que está pasando y no rendirse y ser realista y ir día a día, porque si quieres ver el fondo ya, el túnel, la luz, no. Al final, aunque sea una larga noche y suene esto muy filosófico, tras una larga noche siempre llega el día, aunque sea muy larga la noche. Bueno, pues esto es lo mismo, pero si no tienes que mirar para adelante muy lejos, tienes que mirar al día a día y ganar tiempo y saldrás de esto y saldremos de esto. Lucas, muchísimas gracias, lo primero, porque al final nos hemos ido a 2 horas de entrevista. Que hablar contigo al final se nos pasa el tiempo, que no es ni normal. ¿Cuánto ha pasado? ¿Qué hora es? 2 horitas. Uy, sí, han pasado más de 2 horas. 2 horitas, que nos hemos pegado de charla, sí. Amigos. Oye, que a mí que yo tengo que cenar, ¿eh? Ah, bueno, nosotros comer, yo cenar. Nosotros al almuerzo, que primero darte las gracias, porque desde que te lo dije, la verdad que de agradecimiento, tu cercanía, tu trato, espero que esto haya ayudado, aparte de dar una aportación didáctica a todos los entrenadores, a todos los amigos que nos siguen, también a conocer a Lucas Mondelo, más allá de Lucas que conocemos, seleccionador, entrenador a nivel internacional más que reconocido, coleccionista de medallas. Yo quería que también conociéramos a ese Lucas, ese lado humano, yo perdona que te diga, de personaje que tiene, porque cuando lo conoces a alguien con un carisma muy especial que te deja huella y sin duda alguna creo que lo hemos cumplido más que de sobra. Muchísimas gracias de corazón, Lucas, de verdad, cuidaros mucho. Con la familia, todo el mundo. Dime. Es que cuando me has dicho coleccionista de medallas, me he tenido que acordar de Joaquín Brizuela. Grande Joaquín Brizuela. Son todos los cursos nacionales, de las charlas de Granada y del CAS. Cuando los entrenadores, que siempre, cuando presentaba a un entrenador, le daba ahí un poco de currículum, por ejemplo, esto que has dicho tú, coleccionista de medallas, pero luego añadía, coleccionista de medallas, estucador, matador de toros. Es eso. Sí. ¿De dónde sí, siempre. En este caso, Lucas lo tiene todo. Gracias de corazón. Espero que todos los que habéis estado presentes en la entrevista y toda la gente que ahora la va a ver cuando la subamos y la compartamos por YouTube la disfrute, al igual que creo que todos lo hemos hecho porque es un verdadero placer. Un honor estar con el seleccionador nacional femenino hablando de baloncesto y compartiendo un rato en estos momentos de confinamiento. Gracias a todos. Quedaros en casa, cuidaros mucho. Gracias a todos. Un beso enorme, un abrazo a la familia. Gracias, espero haber ayudado también a que no pensemos en lo que está pasando. Correcto, de eso se trata. Abrazo enorme, Lucas, gracias. Un beso a toda la familia. Gracias. Hasta la siguiente. Igualmente. Adiós, chicos. Toyota. Chao. Shout it out.